Gracias por continuar con nosotros acá en Puntos de Vista, siempre hablando sobre este tema crucial y es sobre la principal razón de muertes en nuestro país, y es el infarto agudo de miocardio. Es por eso que estamos en este momento acá en estudios con el doctor Pablo Hurtado, quien es cardiólogo desde hace 25 años, jefe de cardiología del Hospital Carlos Roberto Güemes, miembro de la Sociedad Europea de Cardiología de Insuficiencia Cardíaca y miembro de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Muchas gracias por estar acá con nosotros, doctor. Muchas gracias por la oportunidad. Doctor, ¿cuál es su opinión sobre este tipo de infarto agudo de miocardio, que sea la principal razón de muerte en nuestro país, y no solamente por el año 2023, sino que ya lleva años de ser la principal razón de muertes? Claro. Sí, pues Nicaragua no se escapa del desarrollo mundial y de la mortalidad latinoamericana. Son las mismas estadísticas. Si revisamos estadísticas mundiales, las enfermedades cardiovasculares lideradas por el infarto, que es un tipo de enfermedad cardiovascular, es la primera causa de muerte en general. Ahí se incluye infarto cerebral isquémico, muerte repentina también. Entonces sí, las enfermedades cardiovasculares son en Nicaragua la primera causa de muerte, donde sobresale el infarto agudo de miocardio, es así. Y esto ha sido siempre. Según las estadísticas propias de nuestro país, lo que ha incrementado es la tasa de mortalidad. Revisábamos estadísticas del Ministerio de Salud Pública y hasta el año 2019 más o menos eran como 4.5 por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, a partir de 2020 aumentó a 7.5 y se ha mantenido así 2020, 21, 22, 23, 24, 7.5, 7.4. Es decir, que aunque es la misma primera causa de muerte, sí hubo un incremento de los casos fallecidos por infarto en los últimos 4 o 5 años. Es una realidad. Ahora, ¿qué otros factores o qué factores estarían influyendo en que esto se mantenga y que la tasa de muertes pues haya aumentado? Sí, aquí vamos a separar dos aspectos. En relación a por qué el infarto es la primera causa de muerte, bueno, el infarto se produce por una serie de complicaciones vasculares, arteriales y de enfermedades, por supuesto. Según la misma tabla del MINSA, la hipertensión arterial es la primera enfermedad crónica más común en nuestro país y le sigue la diabetes mellitus. Las dos enfermedades como tal afectan las arterias de nuestro cuerpo y provocan depósitos de grasa. Y teniendo en cuenta que más o menos el 30% de la población nicaragüense es hipertensa y tal vez el 40% con obesidad y 20% de diabetes, ahí tenemos hipertensión, obesidad y diabetes favoreciendo un infarto. Y en general esta prevalencia, que es como si se habla del punto de vista médico, se ha mantenido estable en los últimos años. De modo que si tenemos las causas que favorecen un fenómeno sin variación, pues el fenómeno va a continuar, que es el infarto o miocardio. Y bueno, que conste, desafortunadamente la mitad de las personas que tienen un infarto mueren en una mortalidad alta. Mueren en el lugar inclusive de una arritmia ventricular maligna, que se llama fibrilación ventricular. La otra mitad que sobrevive, que logra llegar al hospital, se atiende y solo un 25% sobrevive al final. O sea, de modo que esta complicación de las arterias es grave y potencialmente pues mortal. Y por eso la atención tiene que ser rápida, ¿no? Cuando un paciente llega al hospital con síntomas sugestivos de un infarto. Ahora, doctor, ¿cómo se podría mejorar en esto la detección temprana y también la prevención? Una pregunta muy interesante. Te comento que, bueno, la raíz del problema decíamos que es el desarrollo de placas de ateroma en nuestro cuerpo, de grasa, en las paredes arterias. Te comento que desde los 20 años es que empieza a desarrollarse este problema en nuestro cuerpo. Sin embargo, se hace manifiesto con una complicación a partir de los 40 años. O sea, tenemos 20 años, de los 20 a los 40, en donde una persona puede tener grasa en sus paredes de las arterias y no tiene ningún síntoma. La pregunta sería, ¿cómo yo detecto en personas de 20 a 30 años que tienen grasa en las arterias para actuar sobre ellos y que no tengan un infarto en el futuro? En primer lugar, o el factor de riesgo, diríamos, más silencioso, más que la hipertensión, que se habla que es la asesina silenciosa, es la hipercolesterolemia, colesterol alto. El colesterol alto no da molestia, no da nada. A veces personas creen que debe darles dolor de cabeza, que mareo, y es un mito. Mucha gente anda con valor de colesterol de 300, 400 y no presenta nada, hasta que un día, por una eventualidad, se realiza un examen de sangre, un perfil de lípidos, y se encuentra con valores exageradamente elevados. Y esas personas, actualmente se sabe,
que está entre los 20 y los 30, en los cuales se detecta valores de colesterol muy elevados, hay que atajarlo, hay que darles medicamentos, porque no hay ninguna dieta ni ejercicio que logre reducir un colesterol de 400 a 200, que sería una meta a alcanzar. No se puede. Hay, se hace actualmente una forma de pesquisaje de hipercolesterolemia. Todo paciente que llega a la consulta con más de 300 colesterol total o más de 190 miligramos por decilitro de LDL, es obligatorio que usted como médico piense que tiene una hipercolesterolemia primaria, que es una enfermedad genética, que aquí es frecuentísima. Yo he visto, no sé, 20, 30 casos, frecuentes. Y tal vez antes los había, pero ahora estamos más a la sospecha, ¿no? A medida que uno va estudiando y la ciencia se va desarrollando, vamos viendo fenómenos actuales que tal vez ya venían antes y no nos percatábamos de eso. Por eso que es importante, yo creo que en pacientes que tienen familiares, papá, mamá, con infarto antes de los 50 años, eso se considera actualmente como una enfermedad coronaria prematura. Entonces los hijos tienen que estar atentos a esto, sobre todo el colesterol, porque es una enfermedad que no se nota, no se ve, no se toma la presión. La hipertensión se detecta con las tomas de presión arterial, es sencilla, pero lo otro tiene que ser ir a un laboratorio. Entonces, para frenar esto, tenemos que actuar sobre la raíz del problema. Control de colesterol, mejorar nuestros hábitos alimenticios, porque por supuesto, claro que sí, tener una dieta rica en grasas, comidas fritas, muchos carbohidratos que favorecen la elevación de triglicéridos, que es otro factor de riesgo muy común. También generan hipertensión, obesidad. Si usted trata los factores de riesgo que generan un problema, podríamos cambiar esto al final del tiempo, porque esto es algo real, no mejora de un día para otro. Mi control de colesterol actual no va a evitar que me dé un infarto mañana, es para aquí a 5 o 10 años. O sea, yo vería ese resultado simplemente viviendo una vida sana con el tiempo, ¿no? Y lo que pasa en la actualidad, desafortunadamente, es que tratamos a pacientes ya con infarto y a esa hora nos damos cuenta que él ya venía con 10 años atrás con colesterol alto, hipertensión, mal control, y ya el daño está hecho, es lo que queremos evitar, ¿no? Ok, doctor, en este caso, para poder también quizás arreglar esto de raíz, ¿de qué forma se podría implementar la educación de este tipo? O sea, que cada persona pueda saber de qué estamos hablando, que pueda saber cómo prevenirlo y por supuesto que pueda cambiar su estilo de vida, que es algo muy importante y crucial en esto. Creo que en primer lugar debe ser una política de gobierno, de Estado, de ministerio, ¿no? Tenemos ahí la evidencia científica que es que el infarto es la primera causa de muerte en nuestro país. Eso existe. Tenemos ya estudios científicos que demuestran que el colesterol, hipertensión y lo que mencioné genera el infarto. ¿Cómo tengo que hacerlo? Educar a la población. Y eso empieza desde la niñez. Hace como unos 8 años yo estaba en un grupo nicaragüense de una campaña antitabaco. Y nos dimos la tarea de ir a escuelas de primaria. Y yo fui a escuelas de primaria aquí por esta zona de la Rotonda de la Virgen, a una escuela pública, a dar charlas a los niños sobre el tabaquismo, los perjuicios del tabaquismo. Y qué emocionante es darle charlas educativas a chavalitos de 10, 11 años. Todos son una esponja. A esa edad es que todo se capta y uno es capaz de modificar los estilos de vida. Y eso se hizo una sola vez. No está en el pensum como tal. Hablar a los niños de factores de riesgo, le dan de biología, de la célula, sistema respiratorio, cardiovascular, brevemente de enfermedades, pero no como esta es la causa del problema. Hay que enseñarlo desde niño, ¿no? No fumar, no consumir licor, hacer ejercicio, hablarle de eso. Se han hecho estudios en otros países, en Colombia, ese es un estudio. Hay un doctor español Barcelona que vive en Estados Unidos, doctor Valentín Fuster. Él hizo un estudio en Colombia de más de años de seguimiento a niños, modificándole su estilo de vida alimentario. Y demostró que a los 15, 20 años esos chavalos eran menos gorditos, menos obesidad, menos colesterol y menos hipertensos que el otro grupo, en el cual no incidieron en este tipo de herramientas de promocionar la salud. O sea, yo creo, mi manera de ver, que siempre la promoción de la salud es más barata que el tratamiento. Que tenemos gente joven acá que es capaz de, los mismos de secundaria, sexto año, antes de graduarse, obligarlos a dar charlas educativas a los de primaria, como parte de su currículum. En vez de andar ahí recogiendo basura tal vez y que no aportan más nada, mandarlos a dar charlas educativas a los niños más pequeños.
Y eso, repetirlo. Yo creo que a la larga, después de muchos años replicándolo, podríamos cambiar en algo la salud de nuestro pueblo. Porque es en la niñez y adolescencia donde uno tiene que incidir para modificar los factores de riesgo que van a influir en enfermedades a lo largo del tiempo, después de los 20, 30 años de vida, ¿no? Que es cuando aparecen estos problemas. Ahora, usted mencionaba algo importante y es acerca de la obesidad. Todos estos factores que hemos mencionado, sí, como la hipertensión, la diabetes, la obesidad, también hay algo más y es las temperaturas altas, las altas temperaturas, el calor que se ha estado viviendo y que se vive cada año aquí en nuestro país. Esos son factores de riesgo importantes. Precipitantes le llamamos nosotros. Con respecto a la obesidad, hay un estudio que se hizo en el norte de Jinotega, no me acuerdo el nombre de ese municipio, me disculpa el colega Giner, el doctor Giner, que se me dio el municipio donde él vive. Un estudio epidemiológico de la población encontró que el 40% tiene obesidad. Si extrapolamos ese trabajo a Managua, Nicaragua, y no es una locura, ¿ok? Porque ellos también encontraron que el 29% de la población es hipertensa. La OMS dice que Nicaragua tiene un 35%. Estamos ahí. 20% de pacientes diabéticos, las estadísticas nacionales más o menos. 40% de obesidad, sobrepeso y obesidad, ok, incluido ahí. 30% prevalencia de hipertensión, y está agregando colesterol 40%. Entonces son números fuertes, ¿no? Que influyen mucho en la salud. Entonces yo creo que conocer tu población permitiría políticas de prevención a largo plazo. Okay, de esta forma podríamos buscar una respuesta o más que todo como encontrar la cura, como si fuera una enfermedad. Claro. Ahora, hay algo que no podemos modificar, que usted lo mencionaba, que es el calor. El calor extremo y el frío extremo son factores precipitantes. Yo tengo una enfermedad que ha estado estable. Supónganse que soy prehipertenso, tengo mi presión 130/80, que estoy ahí, gallo gallina, ¿no? Normal todavía. Con un calor como el que hay estos días, cualquiera explota. ¡Bum! De pronto me desvelé, tuve mucho trabajo. Hoy mismo yo pensaba estar temprano para estar aquí relajado en la entrevista. Y terminé a la 1:15 en mi hospital de trabajar. 16 pacientes. Nunca he visto tanto. Claro, ya bien, ¿ok? Pero al suave lo atendí. Si yo fuese sofocado, angustiado, hubiera explotado como una cafetera, como dicen. Pero también depende del equilibrio también que uno debe tener. Entonces, nuestro clima favorece la aparición de hipertensión y de crisis hipertensiva. El clima, el calor excedente, favorece un infarto también. Y si una persona no se controla adecuadamente la enfermedad que padece, peor aún con nuestro clima. Hay que cuidarse. Ok, perfecto, doctor. Momento de hacer una pequeña pausa comercial, pero por supuesto continuamos hablando de este tema al regresar de la pausa.